Welcome to Magnificat TV News, dedicated to offering news of the Church. Today is Wednesday, November 21st, 2018. The Pope has lamented the indifference with which the world attends to the persecution suffered by millions of Christians, including those in Western countries. The Vatican has asked American bishops gathered in the plenary assembly to wait until February to adopt new measures against pedophilia. The American bishops have decided not to ask the Vatican to disclose the contents of the files regarding the former Cardinal McCarrick. Cardinal Zen, Emeritus of Hong Kong, has written to the Pope again to inform him of the serious consequences of the agreement signed with the Chinese Communist government. A new attack against the Church in Africa has resulted in dozens of deaths and many injuries. It has taken place in the Central African Republic. The Holy Father has criticized the world's indifference to the persecution suffered by millions of Christians in the world, also in the democratic countries of the West. Pope Francis has reproached the world for looking away in the face of the dramatic situation of Christians who are being persecuted and killed in growing numbers. He has also noted the white martyrdom in democratic countries where religious freedom is limited. Before members of the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem, whom he received in audience at the Vatican, the Holy Father also stated that, in addition to the martyrdom of blood, a white martyrdom also exists, such as that which occurs in democratic countries when religious freedom is limited. In the audience, the pontiff also reflected on the mission of this order. Do not forget that you are not a philanthropic entity committed to promoting the material and social improvement of the recipients. You are called to put in the center, and as the ultimate goal of your work, the evangelical love of neighbor, to give witness everywhere to the goodness and the care with which God loves everyone. The Congregation for Bishops has asked the U.S. Episcopate to wait until February to adopt new measures to fight against pedophilia by the clergy. Cardinal DiNardo, president of the United States Bishops' Conference, shortly after the start of the plenary assembly of the Episcopate, held last week, announced that they would not be able to vote on the two key proposals anticipated, devoted to strengthening measures against pedophilia in the clergy. The instruction to delay consideration of a new code of conduct for the bishops and the creation of an organization led by lay people to investigate the bishops accused of misconduct came directly from the Holy See, said Cardinal DiNardo to an audience of the bishops, visibly surprised. DiNardo stated that the Holy See insisted on delaying the consideration of the new measures until the conclusion of the meeting convened by the Pope for February. That meeting, which will include the presidents of the bishops' conferences of the world, will address the sexual abuse crisis. Apologizing, the cardinal said he had been informed of the decision the night before. Prior to the meeting of bishops, precisely two documents had been distributed: a draft of standards of conduct for bishops and a proposal to create a new special investigative commission to handle accusations against bishops. Cardinal DiNardo told the bishops that he was clearly disappointed with Rome's decision. While he was talking, Cardinal Cupich of Chicago intervened from his seat, expressing his support for the Pope. The American bishops decided by majority not to ask the Vatican to declassify and publish the secret reports regarding the former Cardinal McCarrick. During the plenary assembly of the United States bishops, many of the interventions focused on the measures to be taken following the Holy See's request not to implement new ways of monitoring to prevent acts of pedophilia in the clergy. Furthermore, the bishops considered whether they should ask the Vatican to declassify and disclose all the documents concerning Archbishop McCarrick, just as Archbishop Vigano had repeatedly called for. That led to a vote in the Assembly which, to the surprise of many, resulted in a majority rejection of the request.
With regard to the Vatican's request to wait for the February meeting to adopt new control measures against pedophilia, several analysts have pointed out that this interference of the Holy See will give arguments to those who claim that the Vatican should pay compensation to the victims of pedophilia, proving that the bishops have only obeyed orders from their superiors in Rome. The Bishop Emeritus of Hong Kong, Cardinal Zen, has written to the Pope again to inform him of the persecution that the Church in China continues to suffer. Cardinal Joseph Zen has written a letter to Pope Francis detailing the sufferings of Catholics in China since the Vatican signed an agreement with the communist government. The Cardinal states that underground priests have come to him crying since the Vatican signed an agreement with China on the appointment of bishops. They said that officials forced them to join the China Patriotic Association to obtain a certificate as priests, arguing that the Pope signed the interim agreement between China and the Vatican. Due to the fact that the agreement is not public, the legitimate Catholic clergy do not know what the Holy Father wants them to do. Some priests escaped and others disappeared because they don't know what to do and they are upset. The agreement has not been revealed, and they do not know whether what the officials say is true or not. Some of the difficulties of the priests that appear in Zen's letter are the confiscation of money, harassment of civil authorities of the relationships that the clergy maintain with the faithful, imprisonment, and even execution. But the Holy See does not support them and considers them a problem. This is what makes them suffer more, the Cardinal said. A Catholic cathedral in the Central African Republic has been cruelly attacked by a Muslim militia, which has resulted in dozens of deaths and injuries. The Cathedral of Alindao, Central African Republic, was attacked by a group of ex-Salika Muslim rebels who killed dozens of refugees, mostly Christian, including the Vicar General, Father Blaise Mata, and another priest, Father Celestine Nogumbango of the Mingala Parish. Official news speak of 42 dead, the non-official of another 100, according to reports from the Pontifical Foundation Aid to the Church in Need on the attack, which occurred on November 15th. The French daily Le Croix cites local sources reporting that 37 bodies were found. Over the past 8 months, 3 other priests have been killed by armed Muslim groups in the Central African Republic. Desiree Angbabata killed in March, Albert Tongo Male Baba in May, and Fermin Gaba Gao in June. Our editorial is dedicated to the situation in the United States following the Vatican's request of the bishops to wait to adopt new control methods on pedophilia. Las reuniones de las asambleas plenarias de las conferencias episcopales en el mundo no suelen ser motivo de gran interés. Dan noticias que no pasan las fronteras del respectivo país. Generalmente sirven para ver si cuando eligen presidente el conjunto de los obispos se ha desviado un poco hacia la derecha o un poco hacia la izquierda. Pero eso, repito, no sale de las fronteras del país correspondiente. No ha ocurrido así esta semana con la plenaria de los obispos de Estados Unidos. Tenían un tema estrella, un tema importante, no solamente para ellos, que podía tener trascendencia para el resto de la Iglesia, pero para ellos muy importante. Las medidas que había que adoptar para controlar a los propios obispos, para evitar que los obispos cometieran actos de abusos sexuales. Los que los han cometido han sido una ínfima minoría, pero sobre todo para evitar que los obispos protegieran a sacerdotes pederastas. Este, repito, es un tema en Estados Unidos especialmente sensible porque ha sido uno de los países más castigados por la lacra de la pederastia en el clero. Por ejemplo, la diócesis de Los Ángeles tuvo más de 300 casos de sacerdotes pederastas y lo mismo, una cifra un poquito menor, pero muy parecida, ocurrió en la diócesis de Boston. Es decir, la Iglesia norteamericana está muy sensibilizada y los laicos norteamericanos están verdaderamente disgustados al ver que las medidas que se llevan adoptando desde hace ya varios años no han dado el resultado apetecido.
Así las cosas, los obispos habían anunciado que en esta semana iban a estudiar nuevas medidas, pero ahora ya para controlar a los propios obispos. Había empezado ya la plenaria cuando llega de Roma, del Vaticano, la orden de que no estudien ese tema, que se estudiará en febrero cuando en Roma, en la reunión que tendrán todos los presidentes de conferencias episcopales del mundo, se aborde precisamente cómo controlar a los obispos para que no protejan a sacerdotes pederastas. Bueno, esto ha causado sorpresa yo creo que en prácticamente todos, disgusto en muchos, incluso el propio presidente del episcopado norteamericano, cardenal DiNardo, no pudo ocultar su decepción. Llevaba mucho tiempo preparándolo, de repente les cortan esta iniciativa. Bueno, la tensión en Estados Unidos es alta. Nos encontramos ante todo con decepción en el pueblo, entre los fieles católicos practicantes, decepción porque ellos lo viven muy de cerca, esto no solamente por la gran repercusión de los casos, repercusión también mediática, sino porque son católicos muy fieles y muy responsables de la suerte de su Iglesia. Decepción también en un sector de obispos que podíamos llamar conservadores, que querían aplicar estas medidas, quizá porque no se fiaban de sus compañeros y que además querían aprobar una normativa que implicara a los laicos en la investigación de los obispos, no que los laicos juzgaran a los obispos, sino que los laicos investigaran y después pudieran ofrecer los datos. Quizá este es el punto más delicado y es posible que por eso se haya frenado la iniciativa. Habrá que ver en febrero si se da paso a la creación de estas comisiones integradas, al menos en parte, por laicos, o si se procede de otra manera. En Estados Unidos conviene aclarar las cosas, ¿no?, para entenderse. Hay al menos 3 grupos, pero hay que poner las cosas en su contexto, porque la mayor parte de los casos se produjeron hace muchos años, cuando los criterios de actuación eran diferentes tanto en la sociedad como en la propia Iglesia. En la Iglesia el criterio que se seguía, no digo que acertado, pero el criterio que se seguía era que los trapos sucios había que lavarlos en casa. Y delante de esos trapos sucios, repito, hay 3 grupos. Uno formado por sacerdotes pederastas que fueron claramente protegidos por sus obispos. Son una minoría, pero existieron. Y esa protección consistió en cambiarles de parroquia. A esos obispos no les importó el bien de los niños, les importó proteger al sacerdote, que, cambiado de parroquia, continuó haciendo fechorías. Esto, por desgracia, ha sucedido. Es una minoría, pero ha sucedido. La mayor parte de los obispos que se encontraron con el problema de sacerdotes pederastas no actuaron así. Discretamente los retiraron porque no querían dar un escándalo público, los retiraron, pero quizá no atendieron lo suficiente a las víctimas ni les prestaron la ayuda psicológica, espiritual, ni la ayuda económica a que tenían derecho. Y después hay un tercer grupo, y ese tercer grupo es el que se llama el lobby gay, distinto de los anteriores. Mientras que los otros son en su mayor parte casos del pasado, este es también del pasado, pero sigue vigente en la actualidad. El lobby gay, al cual se ha referido en varias ocasiones el propio Papa Francisco, está formado por sacerdotes y obispos homosexuales, algunos de ellos que ejercen la homosexualidad con menores, otros no, pero que se apoyan entre sí y que se ayudan para que los miembros del lobby, los miembros del grupo, suban puestos en el escalafón eclesial y lleguen a ocupar cargos importantes. La existencia de ese lobby, repito, que se sabe desde hace tiempo, pero que no se sabía con la misma claridad que hoy, ha sido puesta de manifiesto a raíz del caso del ex cardenal McCarrick, con todo lo que ha traído consigo de implicaciones de a quién apoyó él, de quién le apoyó a él, y también, no solamente el cardenal McCarrick, sino la carta denuncia de Monseñor Vigano. Todo esto ha revuelto las cosas, y las ha revuelto tanto que un sector amplio del pueblo católico practicante norteamericano está muy escandalizado, un sector de obispos conservadores están decepcionados de que no se permita ir hasta el final, otro sector de obispos está temeroso
y está temeroso de que se descubran demasiadas cosas que quizá les pueda afectar a ellos mismos, no porque ellos hayan protegido a los sacerdotes pederastas, sino porque aplicando aquellos criterios de lavar la ropa sucia en casa, aunque no les permitieron seguir cometiendo fechorías, no ayudaron lo suficiente a las víctimas y no les denunciaron públicamente, porque, no hay que olvidarlo, en aquella época no era obligatorio llevar a cabo esa denuncia. Y luego está esa minoría del lobby gay que se muestran indiferentes a todo esto. Más aún, se muestran incluso como con capacidad de reto, que no se ocultan, que no les importa nada, y no les importa porque se sienten, con razón o sin ella, pero se sienten protegidos. Una prueba ha sido que esta misma semana, es decir, pocos días antes de que los obispos norteamericanos se reunieran, el jesuita más famoso pro-gay, James Martin, hacía unas declaraciones diciendo que el Papa Francisco está nombrando obispos amigables con los gays, friendly gay, amigables con los gays, para promover la aceptación en la Iglesia de la homosexualidad. Es decir, en medio de este contexto difícil, tenso, de escándalos, de dinero que se está pagando, bueno, pues algunos miembros de este grupo no tienen ningún problema en decir que es verdad y que además están intentando subir puestos en ese escalafón para protegerse a sí mismos, lo cual irrita enormemente a esa mayoría del pueblo de Dios y a los obispos que no están de acuerdo con eso. La situación no es fácil. No hay desmentidos a estas cosas y eso lo hace todavía más complejo. La situación no es fácil para los católicos norteamericanos, no es fácil dentro del episcopado norteamericano, que aunque quieren resolver ese problema, en su inmensísima mayoría se muestran divididos. De hecho, por ejemplo, se ha votado en la plenaria una moción para pedir al Vaticano que publique los documentos ligados al caso McCarrick, y la moción ha sido rechazada por mayoría por los propios obispos. Una situación, repito, que no es nada sencilla, que genera mucho sufrimiento, mucho desconcierto y que tenemos nosotros que no estamos implicados directamente porque no somos norteamericanos. Los que no somos norteamericanos tenemos que afrontar intentando conocer lo que está pasando para que no nos engañen y sobre todo con la oración. La situación es tan complicada que cuando las cosas se vuelven así, somos bien conscientes de que solo Dios, con su infinito poder y su misericordia, puede resolver las cosas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to stay up to date on what is happening in the Catholic Church, you can do so online at www.catholicosonline.com. Until next time, God willing.